Bueno, bienvenidos de nuevo. Gracias por estar aquí esta noche para continuar nuestro curso con la lección 5. Es una bendición tener la oportunidad de estudiar la palabra juntos. Entonces, bueno, de tantos países, gracias por estar aquí, ah, para leer y estudiar la palabra de Dios. Con la lección 5, el tema que tenemos es Antioquía cerca de Pisidia. Y hoy, en el capítulo 13, am, ahí veremos que durante su primer viaje misionero, Pablo y sus compañeros llegaron a una sinagoga en Antioquía de Pisidia. Ahí Pablo les anunció el cumplimiento de las promesas dadas por Dios, cumplido en Jesucristo, y compartió las buenas nuevas, el mensaje de Jesucristo crucificado y resucitado. Y por medio de su mensaje, el Espíritu Santo obró la fe en sus oyentes. Y hoy en día este sigue siendo igual. Dios sigue usando a sus discípulos para ir y anunciar Jesús. Eso es el tema para el día de hoy. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque nos diste el ejemplo de Pablo en la Biblia, para que yo entienda mejor cómo poder hablarles a otros acerca de ti. Te pido que me perdones cuando me falte el valor para hablar, que aumentes y fortalezcas en mí el labor por los demás y el deseo de hablarles acerca de ti. Amén. Ok, pueden ver en la pantalla aquí los objetos que tenemos para el día de hoy. Empezamos con el estudio de las 4C y luego hablaremos del mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo y identificamos el propósito de Academia Cristo. Voy a compartir un poco más en la última parte. Pero bueno, creo que otros están entrando, entonces bienvenidos a todos los que están aquí esta noche. Bienvenidos. Bueno, vamos a empezar con un captar. Y pues tenemos un buen grupo, como siempre, pero me gustaría ver varios comentarios esta noche usando el chat. Entonces, con este captar, solo vamos a usar el chat. Voy a comentar sobre las respuestas que están llegando ahí. Am, entonces, sí, todos pueden participar por el chat para el captar esta noche. Y vamos a imaginar un escenario am, para el captar de hoy. Imagina, está visitando un grupo de fe por primera vez. Es parecido a lo que vemos en la historia de esta noche en Hechos 13. Ahí está visitando este grupo de fe por primera vez y cuando termina el tiempo de adoración, el líder le mira y le pide que comparta un mensaje con las personas reunidas ahí. ¿Qué hace? ¿Qué dice? Por favor, escribe sus comentarios en el chat y podemos ver juntos am, lo que todos están contestando. Tiene una oportunidad de compartir un mensaje, una vez no más con este grupo. ¿Qué es el mensaje que va a compartir con las personas que están ahí? Si tiene la oportunidad de compartir algo con ellos. Sí, vamos a ver los comentarios en el chat. Entonces, vamos a ver lo que tenemos como respuestas. Esperamos un poco más. Otra vez la idea es
que ustedes tienen la oportunidad de compartir algo con un grupo de fe. Es la primera vez con ellos, entonces, ¿qué va a compartir con ellos? Especialmente si es la única oportunidad que va a tener con el grupo. ¿Qué es el mensaje que va a compartir con ellos? Lucifer dice las buenas nuevas de Jesús. Mm. Sí, vamos pensando en un captar que podría usar con ellos, un rompehielo que podría usar para empezar el mensaje. Otros comentarios en el chat. Bueno, el amor, hablar del amor de Cristo para animarlos a seguir adelante. Muy bien. Y llegar a la meta final. Ellen, gracias por el comentario. Tan sencillo, Jorge. Excelente. Cristo te ama. Muy bien. Sencillo, pero cambia todo. Sí, Jesús te ama por ti en la cruz. Excelente. Paz del Señor Jesucristo esté con todos. Muy bien. Muy bien. Gracias por los comentarios. Sí, todos están diciendo algo sobre Jesús. Cierto, es Cristo te ama y que los cura con su sangre preciosa. Excelente. Sí, el perdón de los pecados que tenemos en Cristo. Muy bien, César. Gracias a todos. Giovanni también, la libertad de culpas. Sí, perdón de los pecados. Excelente. Am, Muy bien. Entonces, esto es el ejemplo que tenemos en la historia esta noche. Pablo está en Antioquía de Pisidia, tiene la oportunidad de compartir algo con la gente que están ahí, am, y quiere decirles las verdades sobre Jesucristo. Entonces, es la oportunidad que Pablo tiene y explica a ellos, pues, las promesas del Antiguo Testamento y el cumplimiento en Jesús, el perdón que tenemos en Cristo y, bueno, el Evangelio, ¿cierto? Es lo que Pablo comparta con ellos. Y vamos a ver exactamente las palabras de Pablo en la historia de hoy. Am, no voy a leer todos los versículos aquí. Ustedes ya han leído esta historia, ya han escuchado en el video también. Entonces, no voy a leer todo porque son muchos los versículos. Y me gustaría más tiempo también para contestar las preguntas y todo. Y bueno, todos ya han leído también. Entonces, voy a escoger algunos versículos específicos para leer. Am, eh, Recordamos que estamos en Antioquía, y Pablo está ahí en su primer viaje misionero, en un día de reposo. Entonces, dice empezando con versículo 16, entonces Pablo se levantó y luego de hacerles una señal para que guardaran silencio, dijo, escúchenme ustedes. Y Pablo sigue hablando del Antiguo Testamento. Habla mucho de lo que pasó en Egipto, en Canaán, pues las promesas de Dios en todo, pues el descendiente de David, hablando de todas las promesas del Antiguo Testamento, la fidelidad de Dios en todo. Y continuamos entonces con 23. De acuerdo con su promesa, Dios levantó
de la descendencia de David un Salvador para Israel, que es Jesús. Antes de que Jesús viniera, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba por terminar su obra, preguntó, ¿quién creen ustedes que soy yo? No soy el que esperan, pero después de mí viene uno, del que no soy digno de desatar las correas de su calzado. Ustedes, hermanos descendientes de Abraham, y todos ustedes los que honran a Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes. No reconocieron a Jesús ni lo que dijeron los profetas, lo cual se lee en los días de reposo, pero dieron cumplimiento a estas palabras al condenar a Jesús. Y aunque no encontraron en él nada que mereciera su muerte, le pidieron a Pilato que lo matara. Cuando se cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y durante muchos días Jesús se apareció a los que habían acompañado desde Galilea hasta Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros también les anunciamos a ustedes las buenas noticias de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Dios la ha cumplido en sus hijos, es decir, en nosotros, al resucitar a Jesús. Así está escrito en el Salmo segundo que dice, Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. En cuanto a levantarlo de entre los muertos para que su cuerpo no llegara a corromperse, se dijo así, Yo les cumpliré fielmente a ustedes las santas promesas que le hice a David. También se dice en otro salmo, no permitirás que el cuerpo de tu escogido se corrompa. Es un hecho que por la voluntad de Dios David sirvió a su generación y cuando murió se fue a reunir con sus padres. Pero su cuerpo se corrompió. Sin embargo, el cuerpo de Jesús no se corrompió porque Dios lo resucitó. Hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. La ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en él. Tengan pues cuidado de que no les sobrevenga lo que anunciaron los profetas. Ustedes que todo lo desprecian, asómbrense y des- desaparezcan. En los días de ustedes haré algo tan grande que no podrán creerlo, aunque alguien se lo explique. Cuando ellos salieron de la sinagoga, les rogaron que el siguiente día de reposo volvieran a hablarles de estas cosas. Luego se despidió a la congregación y muchos judíos y conversos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Y ellos siguieron hablándoles y animándoles a mantenerse en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía y lo contradecían y lo maldecían. Entonces Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza, estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios, pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos. Esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo, Te he puesto como luz para las naciones para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Cuando los que no eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor.
Y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna creyeron, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad para que iniciaran una persecución contra de Pablo y Bernabé, así que los expulsaron de su territorio. Ellos, por su parte, al salir de la ciudad, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Muy bien, la palabra de Dios es una historia un poco más largo, pero sí, es interesante ver toda la predicación de Pablo en Hechos 13. Vamos a continuar entonces con las preguntas de considerar, pensando en los detalles de esta historia. Primero, pensamos en quiénes son los personajes de la historia. Wilson, adelante. Pastor, muy buenas noches. Pido disculpas ahí porque estaba ocupadito. Muchas bendiciones para usted y para todos los que estamos aquí en esta clase. Bueno, por aquí tengo señalados todos los que incluyen en esta historia indirectamente y directamente, ¿no? Porque hay unos que nombran ahí, pero indirecta. Bueno, tenemos, empezando por Pablo, tenemos a Juan, tenemos los principales de la sinagoga, el pueblo, los varones israelitas, el pueblo de Israel, sus padres, que son indirectamente. Eh, ¿Qué más sería? Los jueces, el profeta Samuel está hablando, habla también ahí del rey, habla de Dios, Saúl, hijo de Cis, David también, y habla Isaí, Ujú, habla otra vez de nuevo Juan, los varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, los profetas, Pilato, ¿qué más sería por aquí? Nuevamente, Dios, seguimos con algunos testigos, el pueblo, habla también de nuestros padres, los hijos de ellos, a nosotros, Jesús, David, nuevamente, Padre Dios, varones hermanos, Moisés, los profetas, los judíos, los gentiles, los prosélitos, Pablo y Bernabé, Dios, los judíos nuevamente, Pablo y Bernabé, de los gentiles, ¿qué más sería? Nuevamente de los judíos. Dice mujeres piadosas y distinguidas y los principales de la ciudad. Eh, y como último, también habla de los discípulos y como último el Espíritu Santo, ¿no? Siendo el primero nosotros, pero la lectura está en lo último, pastor. Amén. excelente. Sí, sí, en esta historia es una lista bien, bien Grande, grande. larga, hablando de los personajes. Pero excelente, Wilson. Gracias por compartir con Amén, nosotros algunos amén, sí, señor. mencionados y algunos que están presentes en la historia. Sí, excelente. ¿Cuáles son los objetos entonces que tenemos en la historia? Los objetos que tenemos. Isidro, ¿le gustaría comentar sobre los objetos? Sí, yo estaba viendo los pergaminos o rollos de la ley, a la sinagoga donde predicaban los apóstoles. Ujú. Habla del bautismo de Juan,
del día de reposo que guardaban. Habla del cuerpo de Jesús que no sufrió corrupción Sí. y del cuerpo de David que sí sufrió corrupción. Ah, ¿qué más? Sí, eso. La sandalia. Ujú, las sandalias, sí, el polvo de sus pies. Sí, Sí, excelente. Y menciona el madero también, sí, hablando de la la cruz de cruz. madera. Sí, excelente, Isidro, gracias. Entonces, sí, continuamos con dónde ocurrió la historia. ¿Dónde está Pablo en esta historia? Pablo y Bernabé. ¿Isidro? Sí. En Antioquía de Pisidia menciona la sinagoga, Ujú, sí, que es la actual Turquía, ¿no? sí, exacto. Antioquía de Pisidia en la sinagoga. Actualmente, Turquía, exactamente. ¿Y cuándo ocurrió la historia? En general, no necesitamos un año específico. En general, ¿cuándo ocurrió esta historia? Andrea, Sí, buenas noches, profe. buenas Buenas noches. noches a los compañeros también. Ocurrió en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Mi esposo, profe. Sí, Ya, ocurrió en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. perfecto. Ok, En sí, Pisidia. gracias, Andrea. Sí, muy bien. En su viaje misionero, el primer viaje misionero de Pablo. Pero sí, Pablo y Bernabé, un día de reposo. Ah, muy bien. ¿Y cuál es el problema que encontramos en la historia? Ok, Franco González, adelante. Está en mudo el micrófono. Buenas noches, Dios bendiga. Bueno, entonces ¿Me sí, escuchan? Santa, sí, El rechazo de los líderes judíos en Antioquía sí, y en Antioquía de Persia, de ujú, Pisidia, sí, sí, muy bien. Rechazando a Pablo y Bernabé su y mensaje sí, sobre... rechazaban su mensaje, el Ujú, que él hablaba de Jesús y ellos lo rechazaban. ujú, bien, ok. Rosibel, ¿algo más? Profesor, si quiere le contesto la otra porque es muy similar lo que yo tengo de la respuesta. Entonces no sé si le contesto la otra. ¿Cuál? La siguiente, hablando de la solución. Sí, señor. Sí, puede compartir una solución para este problema, sí. Bueno, yo veo de que se resuelve muy dolorosamente el problema, ¿verdad? Porque ya ahí nuestro Señor Jesucristo fue azotado, maltratado, crucificado y, y de ahí todo por perdonar los pecados de ese momento y los de nosotros también. Ujú. Gracias, profesor. Gracias, Rosibel. Ujú. Y también, sí, después de ser rechazado, ellos salieron de la ciudad, sacudieron el polvo de sus pies. Muy bien. Isidro, otro problema. Sí,
Yo puse la resistencia y oposición de Elías el mago, que era el falso profeta, a la predicación de Pablo y Bernabé. Ujú. Sergio Pablo quería escuchar el mensaje sobre Jesucristo y el mago se le oponía. Y Pablo, y entonces, lleno de Espíritu Santo, lo reprende y queda ciego, ¿verdad? Ujú. Otro problema que los líderes religiosos mataron a Cristo por ignorancia, pero para que se cumpla la escritura. Y por último, cuando los judíos religiosos vieron a la muchedumbre seguir a los apóstoles, se llenaron de celos y envidia. Hablaron blasfemias y contradecían todo lo que los apóstoles anunciaban ah, con denuedo. Pablo y Bernabé, oye, no lo veo. Ok, eso. Bueno, Ujú. gracias, Isidro. Excelente. Y el último comentario, Estela. Ahora está en mudo el micrófono, Estela. Ahora parece bien. Ah, perdón, perdón. Sí, ¿le gustaría comentar, Estela? Sí, es que mi teléfono tiene un poco de problemas. Mm, ¿A mí me escuchan? sí. Sí, sí que también podemos ver cómo ellos anuncian el perdón de los pecados. Es decir, que si venimos a Cristo, podemos tener la seguridad de que alcanzamos su misericordia por su grande amor, el perdón de nuestro pecado. Mm. Sí, Estela, excelente. El gran problema del pecado en nuestras vidas. Muy bien. Encarnación, ¿tiene am, algo más para compartir? No, no muy bien. Sí, un poquito, pero es algo con el micrófono, creo. No. Sí me escucha, pastor? Sí, mejor. Bueno, el problema que vemos aquí en esta historia, vemos que los judíos se llenaron de celos, levantaron una persecución y terminando con la expulsión de Pablo y Bernabé. Ese es el Ujú. problema que Sí. vemos, referente Ujú, a la pregunta anterior. ujú, Ahora, ¿se resuelve el problema y cómo? Bueno, pues me imagino que la decisión que tomó Pablo de que se fueron de los contornos de ahí de los judíos, pues fue la mejor, ¿no? Porque vemos ahí la reacción de los discípulos que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ahí vemos la resolución del problema. ujú. Sí, excelente encarnación. Muy bien. Entonces, sí, pensando en el problema, hemos hablado de las soluciones. Bueno, Pablo y Bernabé salieron de la ciudad, pero también pensando en la primera parte, tal vez un problema en que los judíos no entienden bien quién es Jesús, que es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y la solución, Pablo está predicando sobre Jesucristo y el segundo día de reposo viene casi toda la ciudad para escuchar de nuevo. Entonces es increíble lo que, pues, la obra del Espíritu Santo en los corazones de la gente. Bueno. Lo que vamos a hacer es continuar ahora con la parte que es un enfoque de este curso pensando en ley y evangelio. Primero voy a compartir el punto principal de esta historia con ustedes y luego hablamos del pecado y el amor.
el apóstol Pablo, el punto principal es el apóstol Pablo fue a la sinagoga en Antioquía de Pisidia, donde contaba a las personas sobre Jesucristo. Am, este es el punto principal. Tal vez podríamos incluir algo sobre el rechazo después, pero sí, esta predicación de Pablo en la sinagoga es el punto principal, y el mensaje sobre o centrado en Jesús. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Isidro, veo el micrófono abierto. No sé si usted quiere comentar sobre esta pregunta. Oh, sí, yo estaba, ok, ah, veo la oposición del falso profeta Elías para que no se convirtiera y crea en Cristo, hablando del procónsul Sergio Paulo. Y yo confieso que a veces actúo con incredulidad de lo que Dios puede hacer ante las circunstancias de la vida. Ok. Y también otro pecado, tal vez, si se puede llamar, el desánimo y abandono de Juan Marcos. Ah, me acuerdo que cuando me dijeron vamos a evangelizar, ah, me puse excusa a veces para no ir. Ujú. Mm, Ok. Eso podría. Sí, gracias Isidro. Muy bien. Y también sí, mencionábamos algunos de los pecados en la parte interior, hablando del problema que encontramos. Pero bien, excelente Isidro. ¿Algo más, Delis? Damos la palabra a Delis. Amén. Yo tengo varios pecados, abunda el abandono al deber, los celos religiosos que sentían los judíos ante la respuesta de los gentiles, el rechazo abierto a la palabra, la blasfemia contra la verdad y la prédica, y la persecución y la injusticia contra los siervos de Dios. El pecado que confieso de eso es que a veces abandono me abandono de mis deberes de la iglesia porque a veces pongo preferencia a mi casa o a otras cosas que a la verdaderamente a mis deberes. Amén. Gracias, Delis. Muy bien. ¿Y Giovanni? Amén. Giovanni, está en mudo el micrófono. Y después de Giovanni, Ya, Franklin. sí, disculpe. El pecado que veo en esta historia, confieso, puedo confesar en mi vida, es que cuando cuando me confrontan, o sea, cuando me confrontan, puedo no hacerle caso a esa confrontación y puedo darle espalda, no darme cuenta de lo que me están diciendo, no hacer caso a esa verdad. A veces, muchas veces, cuando somos confrontados con la verdad, nosotros no recibimos y damos la espalda, hacemos caso omiso a lo que nos están diciendo, como le pasaron a ellos. Tenían esa verdad, pero sin embargo, no hicieron caso y ese puede ser un pecado en mi vida, no darme cuenta, no recibir esa confrontación. Amén. Sí, gracias, Giovanni. Amén. Muy bien. Franklin, Amén. Buenas noches. Dios buenas le bendiga. noches. Creo que el pecado fuerte allí es el rechazo de la palabra. Pablo le dice que la palabra era para ellos, pero que esa palabra tuvo que ser pues quitada y dársela entonces a los gentiles. Es palabra que los gentiles pues tomaron con mucha alegría y con mucha emoción sabiendo pues de que eran parte de aquella salvación tan grande que Pablo les daba. Gracias, Franklin. Y
Bueno, el último comentario para esta pregunta entonces es de Encarnación. Sí, pastor. El pecado que veo en esta historia y que también confieso en mi vida es de que aquí vemos el rechazo a la palabra, el rechazo a Jesús, el rechazo al conocimiento. Ese pecado también como gentiles en un tiempo nosotros lo vivimos antes de ser hijos de Dios. También nosotros rechazábamos la palabra y nos poníamos ahora sí, como los judíos, ¿no? A altercar y a debatir sin conocimiento, porque rechazábamos la verdad y a Jesús al mismo tiempo. Ese es el pecado que yo veo en la historia, pastor. Gracias, Encarnación. Muy bien, muy bien. Entonces, sí, otros comentarios también de Line, González Clemente. Gracias por comentar en el chat. Bueno. Entonces ahora hemos hablado del pecado, ahora enfocamos, y gracias a los que están compartiendo, ah, sí, las conexiones con nuestras vidas también, con el pecado. Lo que vemos en la historia, confesamos en nuestras vidas. Ahora pensamos en el amor en la historia y obviamente podemos aplicar este amor de Dios hacia nosotros también. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo este amor de Dios hacia mí? Delis y Andrea. Delis, adelante. Yo lo veo en Hechos 13, Hechos 38-39. Dice que por medio de él se os anuncia perdón del pecado y todos aquellos que no pudiste ser justificado por la ley de Moisés, es justificado todo aquel que en él cree. Veo el amor de Dios ahí porque nos damos cuenta que todos los rechazos que han tenido de parte de nosotros, Dios siempre está ahí, nos justifica, nos perdona y nos da la vida eterna. Entonces, debido a eso, veo ese gran amor de Él, que a pesar de todo eso, recibimos el perdón de Dios. Amén. Muy bien, Delis. Muy bien. Sí, gracias. Andrea, damos la palabra a Andrea. Bueno, profe, también lo veo en Hechos 13, versículo 52, donde dice, y los discípulos estaban continuamente llenos del gozo y del Espíritu Santo. Bueno, aquí vemos que ese es el resultado del gran amor de Dios que se manifiesta en la salvación y en una vida llena de gozo por su presencia. Por eso lo veo en este versículo. Sí, y el milagro de la fe que tenemos por medio del Espíritu Santo obrando en nosotros. Sí, excelente, Andrea. Bueno, Estela. Estela, veo el micrófono abierto, no sé. Sí, Sí, yo puedo adelante. verlo en... Sí, sí, buenas noches. Bueno, yo puedo ver aquí en el 1348 que dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron la vida eterna. Es decir, que eso podemos tener y alcanzar. Es cómo estaban felices, cómo celebraban. Amén. Ujú. Sí, Estela, sí. Al escuchar que sí, estas buenas nuevas son para todos, sí, llenaron de gozo. Muy bien. Wilson. Amén, pastor. Comparto la idea de la hermana que acabo de hablar. Sí, veo reflejado el amor de Dios en el versículo 48. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor
y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Lo que deducimos de esto es que el plan de Dios es perfecto Ujú. y es un privilegio que Dios nos escogió a nosotros, como dice la palabra, antes de la fundación del mundo. Somos escogidos por Dios y que también la promesa llegó a nosotros a través de la obra perfecta que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ujú. Entonces, a través de esa obra, dice que derribó esa pared que había entre los pueblos y nosotros, llamados los gentiles, alcanzamos esa promesa. Entonces, porque el plan de Dios es perfecto, amén. Y Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Amén, pastor. Excelente, Wilson. Muy bien. Veo la mano de tres más, entonces vamos a recibir tres respuestas más para esta pregunta. Eliseo, Giovanni y Santa. Adelante, Eliseo. Gracias, pastor, se agradece. Pues mire, pastor, yo más que ver, yo siento ya, estoy empezando a aprender y a sentir el amor de Dios en mi vida. Que eso para mí es muy importante porque antes lo veía o hago por el estilo, pero no, hoy lo siento. Hoy siento y entiendo más lo que es el evangelio de él, lo que fue su evangelio, el significado tan importante que es el que perdonó nuestros pecados. En fin, es un tema muy extenso ya para mí, pero lo siento, mi estimado pastor. Ya no lo veo, sino que lo siento y lo estoy empezando a entender. Gracias. Gracias, Eliseo. Giovanni. El versículo 38 y 39 que dice, sabe pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Gloria a Dios. Qué lindo es el amor de Dios, que por medio de él me hace justa, soy justificado, aleluya. Y eso para mí es el gran amor de Dios que yo veo, que soy justa por medio de él. Muy bien, gracias, Giovanni. Excelente. Ok. Y Santa, el último comentario. Adelante, Santa. Aquí en el versículo 48, como decían los compañeros que pasaron antes de la hermana de ahora, que en ese capítulo, en ese versículo, muestra la alegría y la aceptación que Dios ofrece a quienes reciben su mensaje, reflejando su amor. Ujú. Sí, gracias, Santa. Y en algunos versículos, pues en la primera parte también de la predicación de Pablo, hablando de 23, la descendencia, la promesa de Dios. Dios es fiel y cumple sus promesas, hablando de toda la parte del Antiguo Testamento. Y bueno, que la palabra de esta salvación es para todos, hijos del linaje de Abraham. Muy bien. Ok, voy a compartir algunas respuestas a esta pregunta para que tengamos más tiempo en las últimas partes de la lección. Entonces, ¿qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra? Ustedes pueden comentar en el chat. Veo que algunos estaban comentando sobre el amor de Dios también. Gracias, Margarita, Pablo, Line, Encarnación también. Gracias por los comentarios ahí hablando del amor de Dios. Y la aplicación entonces, ¿qué pide Dios sobre mí? Pues que al igual que el apóstol Pablo, yo hable sobre lo que hizo Jesucristo por el mundo, como nos lo hace saber en su palabra. Y también que dejemos en claro que Jesucristo es para todos y que sigamos predicando, sabiendo que la palabra de Dios suele provocar una reacción mezclada.
Algunos creen, o por lo menos quieren escuchar más, otros lo rechazan o se molestan con nosotros. Am, pero bueno, ah, nuestro rol es compartir la palabra no más y la obra en el corazón de cada persona es la obra del Espíritu Santo. Am, entonces sí, ah, la palabra de Dios suele provocar una reacción mezclada. Pero bueno, ok. Lo que vamos a hacer ahora es hablar de los siguientes objetivos que tenemos esta noche. Primero, hablando del proyecto final. La pregunta del proyecto final es hablando del mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo. Y luego hablamos un poco del propósito de Academia Cristo. Pero empezamos aquí con el proyecto final y esta pregunta. Pues hay dos partes de esta pregunta en el proyecto final, la parte A y parte B. Parte A es ¿cuál era el mensaje principal de la iglesia del primer siglo? Y la parte B es, mientras compartimos la palabra con otros, ¿cuál debería ser nuestro mensaje principal? Bueno, empezamos con parte A. ¿Cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? Puedo recibir algunos comentarios antes de compartir un poco de la palabra. ¿Quién le gustaría comentar? Delis, ¿cuál era el mensaje principal? El mensaje principal del capítulo 10, yo lo hice por capítulos. Saqué el mensaje principal de cada capítulo de la iglesia. Por lo menos llevar el evangelio, esperar que todo Dios hace y aceptar a las personas. La iglesia reconoce la obra del Espíritu Santo. Ok. Dios rescata a su pueblo. Se hablan del poder de Dios, que es mayor que cualquier autoridad humana. Dios habla que Dios extiende su salvación al pueblo. Y el mensaje principal de la iglesia del siglo I es que Jesús es el Mesías resucitado y la salvación es por gracia mediante la fe y el Espíritu Santo da poder el Evangelio es para todos, las naciones, y nada puede detener la expansión del reino de Dios. Gracias, Delis. Excelente. Hablando de las buenas nuevas, el evangelio que encontramos en los capítulos en el libro de Hechos, pensando principalmente en Jesús. Excelente, Delis. Encarnación, algo más y luego Franklin. Bueno, el mensaje principal de la iglesia del primer siglo, pues era básicamente cumplir lo que Jesucristo les había dado en la gran comisión, ¿no? De ir por todo el mundo, dice, y predicar el evangelio, de hacer discípulos. Y lo demás, pues, como cumplimiento, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El enfoque principal es llevar el mensaje de salvación y hacer discípulos. Esto es, pastor. Gracias. Sí, este mensaje de salvación, lo que hizo Jesús aquí en la tierra por nosotros. Bueno, gracias, Encarnación y Franklin. Un comentario más. Sí, amén. El mensaje principal, presentar a Jesús el crucificado como la solución a nuestros problemas, ya sean espirituales, terrenales, seculares. Él es la solución. Sí, ok. Sí, Jesús es la solución de toda su gracia en nuestras vidas. Jesús crucificado, resucitado, la salvación que tenemos por fe en Él.
Muy bien. Y que Jesús también es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento también. Es lo que ah, Pablo estaba compartiendo muchas veces, Pedro también. Ah, muy bien. Entonces sí, en Hechos 26, Pablo explica su llamamiento por Jesús. Dice, ahora te envío a los judíos y a los gentiles para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Jesucristo crucificado y resucitado significa perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y como Pablo dijo en la predicación en Hechos 13, como en el versículo 29, ah, dice, cuando se cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron, pero Dios lo resucitó de los muertos. Y durante muchos días Jesús se apareció a los que lo habían acompañado desde Galilea hasta Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Y en 38 dice, hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. La ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en él. Um, entonces sí, este mensaje principal, el mensaje central, es bien enfocado en Jesucristo, la cruz y la tumba vacía. Este es el Evangelio, este es el amor de Dios y, um, bueno, las buenas nuevas que tenemos la oportunidad de compartir con otros. Esto fue el mensaje principal de la iglesia en el primer siglo. Podemos ver um, a Jesucristo, la cruz, la tumba vacía en todas partes del libro de Hechos. Y bueno, entonces, pensando en esto, um, mientras compartimos la palabra con otros, ¿cuál debería ser nuestro mensaje principal? Um, la parte B de la pregunta del proyecto final. Y la respuesta es lo mismo, ¿cierto? Nuestro mensaje es el mensaje de los apóstoles, los discípulos en el libro de Hechos, que Pablo compartió en sus cartas a las varias iglesias. Um, el mensaje es Jesucristo, lo que hizo Jesús en nuestro lugar, su vida perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección, la vida eterna que tenemos en Él, el perdón de los pecados que tenemos en Jesucristo, todo esto bien enfocado en Jesús y lo que hizo por nosotros, la gracia y la fe que tenemos um, y la salvación, sí. Entonces, esto es el mensaje principal de, de la iglesia del primer siglo y también es nuestro mensaje para compartir con otros el Evangelio, las buenas nuevas. Ok, entonces para terminar esta noche, hemos hablado del proyecto final. Voy a compartir esta pregunta de nuevo con ustedes. Am, pero para la última parte de esta noche, vamos a hablar un poco del propósito de Academia Cristo. Entonces, pues algunos de ustedes ya han escuchado de nuestro propósito, ya es claro por las clases que tenemos. Am, pero bueno, para explicarles de nuevo, sí, decirlo de nuevo, lo que es Academia de Cristo y nuestro propósito. am, es básicamente brinda capacitación para cumplir la gran comisión de Jesucristo. Es lo que hizo Jesús, vayan y hagan discípulos
de todas las naciones es lo que queremos hacer, ayudando a nuestros alumnos a crecer en el conocimiento de la Biblia y orientándoles en cómo llevar la palabra a otros. Esto es nuestro deseo. Entonces, tenemos las clases en vivo para aprender más y más de la palabra y lo que hizo Jesús por nosotros. Pero también al conocer lo que hizo Jesús en nuestras vidas, queremos compartir las buenas nuevas con otras personas. Am, y bueno, entonces pueden ver la Gran Comisión aquí en la pantalla. Es pues el propósito de cada creyente, ¿cierto? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No significa que tenemos que pues ir a otros países para hacerlo, porque hay personas en nuestras comunidades que aún no han escuchado el amor de Dios. Entonces podemos hacerlo en nuestras familias, nuestras comunidades, ciudades, países, en todo. Pero sí, lo que hace Academia Cristo entonces es, pues después de los estudios autodidactas, tenemos los 13 cursos del nivel discipulado. Es más enfocado en aprender más y más de la palabra, pero también tenemos, por ejemplo, el método de las 4C para ayudarles en, pues, obviamente estudiar la palabra. am, por sí mismo, pero también para compartir la palabra con otros y tener estudios bíblicos con otras personas. Es un método que pueden usar para compartir la palabra con otras personas usando cualquier historia de la Biblia. Y luego, después de um, del nivel discipulado, tenemos el nivel sembrador, en lo que tenemos estudiantes que están trabajando junto con nosotros en compartir la palabra, pues tal vez de manera más oficial en sus comunidades, empezando un grupo sembrador, donde pueden compartir la palabra desde su casa, desde su restaurante, desde un parque. Pero sí, tenemos materiales en nuestro sitio web para ayudar a todos en compartir la palabra. Y pues en el nivel sembrador es más conectado a Academia Cristo. Pero sí, todos nuestros recursos son gratis. Hay estudios bíblicos y todo en nuestro sitio web que pueden usar para compartir la palabra con otras personas. Entonces, sí, esto es un poco del propósito de Academia Cristo, un resumen corto, um, pero tal vez puedo recibir una o dos preguntas antes de cerrar esta noche. Rosibel, ¿tiene un comentario? ¿Una pregunta? Gracias, profesor. Solamente quiero hacerle una consulta. Bueno, ya yo pasé los 13 cursos, ¿verdad? Estamos ahí en evaluaciones de los profesores. Pero dígame una cosa, el grupo Sembrador, si uno no fuera a hacer ningún grupo, ¿lo puede llevar o no lo puede llevar? Um, sí, típicamente el enfoque del nivel sembrador es solamente para ellos que están sembrando sus grupos. A veces también tenemos estudiantes que están ayudando a otros en sembrar grupos, pero sí, el enfoque es bien enfocado en los grupos que los estudiantes tienen, incluso los cursos, cómo pueden crecer su grupo, cómo pueden ir a sus comunidades con el Evangelio, o empezar estudios bíblicos en sus grupos. Entonces, sí, el contenido también es enfocado en el grupo, en el nivel sembrador. Entonces, no podría llevar los próximos cursos que van a dar. Sí, yo definitivamente yo le comento. Por el momento, pues estoy en una preparación del Señor y estoy con un problema en la columna y entonces no puedo Ujú. caminar mucho. Entonces, pero a mí sí, me gustaría mucho. Aún Sí. siempre le predico a las personas que me visitan, que Ujú. vienen.
les explico, les hablo, Qué pero no a bueno. grupos, ¿verdad? Sí. Entonces, mi pregunta era esa, que si yo no voy a formar ningún grupo, por el momento, ¿verdad? No los puedo llevar. Ujú. Sí, Rosibel, cuando está en el último curso, el discípulo hace discípulos, va a tener un profesor que está trabajando junto con usted en el proyecto final y todo. Y en este tiempo, después de graduarse o al punto de graduarse del nivel discipulado, puede hablar con el profesor que está ayudándole sobre el próximo paso. Él va a ayudar a hablar con usted sobre el Oh, próximo paso y ok, si es ok. posible continuar con el nivel superior. Sí. Le agradezco mucho, profesor. Ujú. Bendiciones. Bendiciones. Muy bien. Entonces, gracias a todos. Gracias por sus comentarios, preguntas esta noche, por participar en el estudio de la lección 5 del curso La Iglesia Cristiana. Entonces, pueden ver la pregunta del proyecto final en la pantalla. ¿Cuál era el mensaje principal de la iglesia del primer siglo? Y también, mientras compartimos la palabra con otros, ¿cuál debería ser nuestro mensaje principal? Hablando de Jesús, su muerte, su resurrección y la salvación que tenemos en él. Muy bien, la tarea para la próxima clase, tendremos la próxima clase el miércoles de esta semana y vamos a ver el video de la lección 6. Pueden darles un vistazo a Hechos 14 y la primera parte del capítulo 15 y la historia que vamos a usar en las próximas lecciones de Hechos 15, 12 a 39. Terminamos entonces con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, pastor. Bendiciones a todos. Gracias por la participación esta noche. Para todos. Buenas noches. Muchas gracias, Amén, profesor, por sus amén. Gracias, enseñanzas. hermano. Buenas noches, Que Bendiciones. tengan bendiciones todos muy a buenas todos, noches. bendiciones. Bendiciones. Hasta Vale, luego. pastor. Que Dios me bendiga a Buenas todos. noches. Bendiciones desde Costa Rica. Bye, Dios le bendiga a todos. Tengan buenas noches. Dios Bendiciones. Amén. bendiga a todos. Chao. Bendiciones. Cuánta Bendiciones. gente hermosa. Papá Dios les bendiga. Que tengan una buena noche. Dios, Gracias. pastor. Bendiciones. Bendiciones.